Merhaba, déjame que os cuente cómo una lengua que duró 6 siglos pudo borrarse en unos 20 años y cómo los turcos cambiaron de alfabeto de un día para otro. No, en serio, ¿podéis imaginaros ahora vosotros mismos cambiando de alfabeto, no sé, del que tenemos nosotros ahora al árabe o al cirílico, al griego, al hebreo, al que más os guste? Pues si ya os está pareciendo casi imposible, quedaros a ver este vídeo. La reforma quizá más importante que llevó a cabo Mustafa Kemal Atatürk, el primer presidente de la República de Turquía tras la caída del Imperio Otomano, estuvo relacionada con el idioma. Vamos a ponernos en situación. Durante el Imperio Otomano, más o menos solamente el 10% de la población estaba alfabetizada y hablaban turco otomano. El turco otomano se escribía con alfabeto árabe y era un idioma artificial, muy refinado y poético, pero también era una lengua muy mezclada, que incluía palabras del árabe, del persa y del turco. Pero ni los árabes, ni los persas, ni los turcos podían entenderla con facilidad. Y a diferencia de estos tres otros idiomas, no se hablaba de manera masiva. ¿Qué quiere esto decir? Que solamente se hablaba en palacio y en los círculos de la alta sociedad. El pueblo hablaba otro turco, un turco que difería muchísimo del turco otomano y que era más puro, pero a la vez era considerado por los intelectuales como un idioma ordinario, grosero y de pastores. Entonces, recapitulando, ¿cuál es el panorama que tenemos durante el Imperio Otomano? Que los gobernantes y los gobernados no hablaban el mismo idioma. El turco otomano era muy bonito, pero poco práctico para una alfabetización en masa. El caso es que en 1922, con la caída del Imperio Otomano, de los más o menos 15 millones de habitantes que vivían en Turquía, el 80% era analfabeto. Esto era un grave problema. Fue entonces cuando Mustafa Kemal Atatürk, una vez formada la República de Turquía, decidió iniciar una reforma del idioma y empezó con el alfabeto. Hasta el 3 de noviembre de 1928, el turco se escribía con alfabeto árabe. A partir de entonces se empezó a escribir con los caracteres del alfabeto latino, que es el alfabeto que usamos nosotros. En esta foto vemos cómo Atatürk con una pizarra está enseñando el nuevo alfabeto en una de sus apariciones públicas. Unos 4 años más tarde del cambio de alfabeto, más o menos en 1932, se creó la Sociedad de la Lengua Turca, con el objetivo de llevar a cabo una reforma lingüística muchísimo más profunda, por si ya cambiar el alfabeto no era suficientemente profundo. La idea era cambiar las palabras de origen árabe y persa por otras palabras equivalentes de origen puramente turco. Esto se sigue haciendo incluso hoy en día. Hago aquí un inciso para decir que estos tres idiomas pertenecen a familias lingüísticas diferentes. El árabe es una lengua semita, el persa es una lengua indoeuropea y el turco es una lengua altaica de la familia de las lenguas túrquicas. Es decir, no son lenguas que provienen de una raíz común, y esto también nos puede ayudar a comprender la complejidad que tenía el turco otomano, incluyendo palabras de lenguas tan diferentes entre sí. Pero bueno, el caso es que se eliminaron muchísimas palabras extranjeras y se introdujeron muchas otras palabras turcas de origen puramente turco, de raíz turca, o también palabras antiguas de idiomas túrquicos que llevaban siglos sin utilizarse. Consecuencias de todo esto, la más importante es que se mejoró enormemente la alfabetización en Turquía, pasando en muy pocos años del 10% de alfabetización al 80% de alfabetización de la población. O sea, os podéis hacer una idea. Supongo que os estaréis preguntando cómo se llevó a cabo este proceso, si resultó difícil en sí. La verdad es que el hecho de que hubiera tanto porcentaje de analfabetos ayudó, favoreció a este cambio. Curiosamente, los intelectuales de la época otomana se convertían con este cambio también en analfabetos porque tenían que aprender el nuevo alfabeto. Tenéis que pensar que también existió una brecha lingüística entre generaciones. Si ya de por sí en todos los países existe esta brecha entre los jóvenes que hablan un idioma que los adultos o los más ancianos ya no comprenden,
Imaginaos con un cambio de la magnitud del cambio que ocurrió en Turquía. Fue así como los nacidos antes de 1940 tendían a utilizar más palabras del persa y del árabe, y los nacidos posteriormente, las nuevas generaciones, utilizaban palabras más turcas. Algo muy irónico es que el propio Atatürk, el impulsor de este cambio del idioma, hablaba con estilo otomano en sus discursos. Claro, él había nacido en 1881, pero no me digáis que no es llamativo que hoy en día se necesiten traducciones de sus discursos al turco moderno. Bueno, hasta aquí la información que yo os doy sobre este tema, pero siempre os animo a que, si os ha interesado, busquéis por vuestra cuenta, porque seguramente encontráis muchísima más información. Dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto, qué pensáis de este cambio de idioma. ¿Fue algo necesario? Si vosotros os pusierais en el lugar de los turcos, ¿cómo viviríais toda esta época? Yo os leeré a todos como siempre. Y me despido hasta el siguiente vídeo.